Shalom, bendecidos, bienvenidos y bienvenidas que ya están conectadas, conectados, listos para la segunda parte de ¿quién es una persona mística? Y bueno, quiero comenzar con una pregunta que me hicieron muy interesante, la verdad. Me preguntaron que si todos tenemos el potencial de ser místicos. Imagínense, físicamente, y esto ya se los he comentado, pero ahorita vale la pena otra vez. Nosotros físicamente tenemos el potencial de ser superatletas, tenemos el potencial de estar en las Olimpiadas, en cualquier disciplina, pero que necesitamos entrenarnos y dedicarnos a eso para que nuestro cuerpo desarrolle esas habilidades de superatleta. Todos tenemos el potencial. Solo hay personas que se entrenan para ello y otros que decidimos no entrenarnos para eso. Espiritualmente tenemos el potencial de lograr mucho, de ser místicos y mucho más allá de místicos. Hay que entrenarnos, por supuesto, hay que entrenarnos y la Kabbalah o la Cábala o la Kabbalah. Ahí hay un tema que también quiero de una vez como aperitivo. Veo que quieren diferenciar si es Cábala con C, con K, si es en inglés y Kabbalah, Cábala, Cábala. Realmente, mientras sea el misticismo judío en el que estamos, no hay problema de dónde vaya el acento y todo. Esos son los detalles que a veces perdemos mucha energía cuestionándolos o, en fin. Entonces, en la Cábala, que es el misticismo judío, es un entrenamiento para lograr despertar ese potencial espiritual que todos tenemos. Ahora, que no se confunda una experiencia mística con una experiencia paranormal, ¿no? O sea, de pronto sabemos que puede haber manifestaciones de energía de diferente índole, que generalmente la experiencia mística es una experiencia luminosa, positiva, obviamente. Pero si de pronto sucede algo paranormal, pues es eso, una experiencia, nada más. Porque la conexión mística lleva a cabo un esfuerzo, una búsqueda de lo recomendable es que sea dentro de una tradición la que les resuena a tu alma. Eso es lo que quería aclarar y empezar. Empezar por ahí. Entonces, ya para terminar unos conceptos de este libro en el cual se basó la primera parte y con el que iniciaremos esta segunda parte del libro La Kabbalah. Bueno, aquí es la Cábala y su simbolismo de Gershom Scholem. Vamos a continuar. Y es que rara vez una persona que esté fuera de alguna tradición religiosa o espiritual, rara vez va a tener una experiencia mística. Y las personas que llegan a tener esa experiencia mística fuera de todo, de toda identidad religiosa, van a transmitir su experiencia a través de la lengua científica. Pero aquí lo que yo recomiendo es, por ejemplo, este libro se nos habla de un autor, es interesante, que tiene un libro. El libro se llama Cosmic, aquí Margalit, que no nos pronuncie, que está allá en Estados Unidos, Cosmic Consciousness, 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 conciencia cósmica, creo que es la traducción. Cosmic Consciousness. Y el autor es William Blake, me parece. William Blake. Bueno, esto lo menciono porque él tuvo una experiencia mística, pero interpreta lo que percibió basado en teoría científica, como el darwinismo, por ejemplo, ¿no? Pero es raro que sea un caso así, pero cuando se empieza a dar, es más complicado todavía ponerle conceptos y símbolos para explicar tu vivencia,
Y realmente cuando alguien tiene una experiencia mística, yo creo que lo va a traducir lo que vivió, lo que vio, lo que sintió con el mayor acercamiento que ha tenido, ya sea a través de alguien a un amigo, mucho o poco, siempre yo creo que va a ir relacionado a algún conocimiento espiritual. Este, Esto es para que nos quede claro bien que necesitamos nosotros, los que estemos en busca de la mística, de ser místicos o más allá, los que queramos una experiencia mística, que nos tiene que servir de enseñanza, que tenemos que llevar a cabo esta búsqueda dentro de un marco que nos genere una cierta protección, pero una protección positiva, que sea algo que contenga el agua para que no se desborde. Y eso es la gran ayuda de lo que sirve en el emprender un camino místico dentro de una tradición religiosa, porque también pues estamos en días donde la unidad tenemos que conseguirla ya y no puede haber esa tensión siempre entre el místico y la autoridad religiosa. Nosotros, como estudiantes de la mística judía y respetuosos de esta, debemos de sí buscar un equilibrio entre las nuevas revelaciones, nuevas interpretaciones, con, con fomentar y enriquecer la tradición en la que nosotros estamos envueltos. Pongo un ejemplo, la verdad este ejemplo lo quise abordar para esta clase, pues una tradición judía ortodoxa dice que el que no es judío no tiene que hacer Shabbat, no tiene que hacer Shabbat. Y, y prácticamente se puede deducir, no sé, ustedes ahorita que terminemos la exposición me dirán si coincide o no, pero la manera en la que muchos rabinos, sobre todo ortodoxos, hacen énfasis en que el no judío que no haga Shabbat, se entiende como que si no eres judío, si haces Shabbat, pues como que no va a servir de nada, como que no vas a conectar, como que no va a ser fructífero. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué pasa cuando el no judío hace Shabbat y tiene una experiencia mística haciendo Shabbat? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que entonces se cuestiona una tradición, que es que el no judío haga Shabbat, porque entonces el no judío va a decir, oye, yo hice Shabbat, apegándome a la tradición, yo hice Shabbat y tuve una experiencia mística, entonces con esto entiendo que Shabbat es para todo aquel que busca hacerlo, toda alma que le pida hacer Shabbat, judía o no, que lo haga, porque el Shabbat es luz, es armonía en la familia, es glorificar a la presencia divina, es conexión con el Creador. Por lo tanto, una persona que tuvo una experiencia así mística te va a decir, haz Shabbat si tu alma lo pide, porque tampoco vamos a imponer que todo el mundo haga Shabbat, no, porque no es imposición. Aquí es, si tu alma te pide hacer Shabbat, festéjalo, hazlo porque si lo haces con amor va a haber una experiencia mística. Entonces aquí, qué está sucediendo? Al Shabbat no lo estás negando, no estás diciendo que no tienes que hacer Shabbat, no. Estás enriqueciendo más Shabbat, estás haciéndolo universal, lo estás abriendo a todas las almas, no lo estás cerrando a unas cuantas, estás haciendo que esto perdure y que llegue a más personas que busquen esta medicina, esta conexión espiritual que es Shabbat. Yo he tenido amigos y conocidos que profesan otras religiones y en una situación de necesidad espiritual, ya sea para encontrar luz en alguna angustia, encontrar paz un poco dentro del conflicto de su vida, los invitas a hacer Shabbat, vengan a hacer Shabbat y ves lo que sienten, ves el regocijo, ves cómo la luz los abraza y les da ese consuelo, esa paz que estaban buscando, porque su alma los estaba pidiendo. Entonces aquí
digamos que el místico lo que estaría haciendo es abrir el Shabbat a todas las almas, no restringirlo. Y sabemos que el crecimiento espiritual es en la expansión, no es en la restricción. Y mucha sabiduría dentro de la tradición judía es restringida, cuando lo que se tiene que hacer es la expansión. Por lo tanto, aquí, obviamente, tal vez este comentario o maestros que empiecen a decir que el Shabbat es para toda alma, judía o no, va a traer críticas y puede traer comentarios negativos del ortodoxo y de la persona que es más religiosa que espiritual. Se puede dar un choque, se puede dar un choque. Y es un ejemplo. Malo sería que alguien llegara místico dentro de esta tradición y dijera, no, ya no hay que hacer Shabbat, no sirve de nada, ¿no? Porque, en fin, no sé, por X o Y, pero obviamente eso sería un caso extremo, pero es para también recordar lo que platicamos en la clase anterior sobre el místico conservador y el místico revolucionario. Entonces quise poner este ejemplo, porque claro que se puede dar la armonía entre el misticismo y la autoridad religiosa, que es lo que hay que buscar siempre, la sinergia de las nuevas revelaciones con lo establecido, porque lo establecido religiosamente, la tradición, es nuestro marco, nuestro, como las protecciones en un juego mecánico, para que no nos salgamos y no nos desbordemos. Eso es la tradición en la que nosotros desarrollemos nuestra mística. Y también es que en la mística se genera la opinión de que se necesita un maestro, un guía espiritual. Bueno, aquí el libro menciona jefe espiritual o gurú para otro tipo de caminos espirituales, pero bueno, nosotros sabemos que son maestros, ni jefe espiritual ni gurú, porque en la mística judía, un verdadero maestro no va a volver dependientes a sus alumnos de él. Lo que va a ser un verdadero maestro en la mística judía es que el alumno en un momento sea independiente de él o de cualquier maestro y que el alumno encuentre su camino y conecte. Por supuesto, el maestro lo va a ayudar, lo va a guiar para que el alumno vuele solo o la alumna. Entonces, sí es muy importante tener a un maestro espiritual, muy importante, porque el maestro, obviamente, intuimos que un maestro va a orientarte respecto a las experiencias místicas que él ha tenido y va a enseñar respecto a lo que él ya ha experimentado en su vida. En la Kabbalah es difícil que un maestro enseñe de algo que no ha experimentado. Entonces, todas las experiencias que el maestro ya integró, el conocimiento que el maestro ya integró, es lo que enseñará. Y esto es muy importante a nosotros como alumnos también, porque el maestro lo que va a hacer es que te preparará para las experiencias que puedas tener, para que cuando comiencen a sucederte puedas saber identificar, nombrar, conceptualizar lo que estás viviendo y puedas contener esa luz. Por eso es importante no emprender este camino solo a, al a ver qué pasa, ¿no? Porque sin guía, y esto viene textual, sin guía se corre el riesgo de perderse en el desierto de la aventura mística. El que busca solo su camino puede, desde luego, ponerse en peligro a sí mismo, extraviarse fácilmente y aún caer en la locura, pues el sendero del místico está empedrado y rodeado de peligros. Entonces también nosotros en la mística judía eh, no separamos en ningún momento
el estudio de la Torá o del Tanaj o, o, o del Zohar o de los Salmos, bueno, que vienen en el Tanaj, nosotros siempre conectamos, es nuestra base, la Torah y las Escrituras, porque en el estudio de esto está nuestra guía, el que evitemos caer en la locura. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar estudiando la Torah, interpretaciones, los salmos, estudiar las enseñanzas místicas que se desprenden estamos enriqueciéndonos de conocimiento, de dat, de, de, de conceptos que nos están preparando para el día que lleguemos a tener una experiencia mística. Por eso, aquella cábala que te dice que no es necesaria la Torá o el Tanaj, es una cábala de la cual yo dudaría, porque la mística judía, nuestro centro es el estudio de las escrituras. De ahí parte todo y de ahí son los ladrillos de nuestra estructura que nos van a mantener cuerdos, por así decirlo. Y entre más estudiemos y leamos, entenderemos mejor experiencias místicas que se nos llegue a presentar. Entonces el maestro lo que hace es te prepara y te mentaliza para que puedas entender las fases por las que puedas llegar a pasar dentro de tu experiencia mística. Ahora entender que es el místico el que proporciona nuevo significado a los textos sagrados, a los dogmas y al ritual de su religión. Y esto es precisamente lo que han hecho casi todos los místicos y lo que determina ampliamente su influencia en la historia de las religiones. Al utilizar símbolos para describir su propia experiencia y formular la concepción que de ella tiene, está intentando en realidad confirmar la autoridad por medio de su reinterpretación. Es un poquito paradójico porque con las experiencias o nuevas revelaciones místicas, lo que se hace es confirmar lo ya escrito. Y eso yo creo que nos ha pasado, ¿no? Con los maestros a los que estemos siguiendo también, que gracias a sus enseñanzas te enamoras más de la Torá, te enamoras más de un salmo, te enamoras más de esta tradición, de este camino. Eh, y eso lo vemos también, lo experimentamos, que es lo bonito que, de hecho, el maestro Goslan una vez enseñó, dijo que primero hay que entender el sod de la tradición, porque cuando la gente entiende el poder místico de una acción espiritual, entonces es cuando lo hace. Ya no se realiza mecánicamente. Y por ejemplo, aquí lo que les decía de la importancia de nosotros en el conocimiento, en el camino de la mística judía, por eso hay muchos maestros o rabinos que primero dicen antes de que aprendas Cábala tienes que leerte libros como el Talmud, ¿no? Por ejemplo, aquí dice textual que en el judaísmo, por ejemplo, se intentaba prevenir cualquier conflicto posible, prescribiendo que el acceso al terreno de la práctica y de la especulación místicas esté reservado exclusivamente a los sabios con un aprendizaje talmúdico completo. En este sentido, se cita en todos los libros la advertencia de Maimónides, que decía: nadie es digno de entrar en el paraíso, es decir, en el reino de la mística, a no ser que primero se haya hartado de pan y carne, o sea, del alimento de la pura sabiduría rabínica. Bueno, el día de hoy entendemos que bueno, hay experiencias místicas que te llegan, ¿no? Pero si bien estamos nosotros en este camino, por eso tenemos que ser estudiosos, constante
de todos los escritos de esta tradición y de sus interpretaciones, como lo dije, para tener una luz, una guía y un marco que impida que nos desbordemos por las experiencias. Muy bien, y ahora nos vamos con estas enseñanzas ya para cerrar este tema y esta segunda y última parte. Bueno, claro que obviamente resalté algunos aspectos, pero quien quiera profundizar más de este tema, lean este libro, La Cábala y su simbolismo, de Gershom Scholem. Se ve muy blanco, pero bueno, ya vieron la foto en el video pasado. Y ahora vámonos con unos aspectos muy importantes, y esto es del libro Jesús y la Cábala, de Mario Saban y de Kenneth Yettel. Entonces, y aquí nos vamos ya más concisos. El misticismo no busca la redención política, busca en primer lugar el cambio de conciencia del alma humana. Es la teshuvá del alma, el retorno del alma a su esencia, a sus profundidades, a su vacío, donde puede encontrar a Dios en su interior. El alma humana no tiene agenda política. El místico predica el cambio de conciencia humana. A lo largo de la historia, los cabalistas han comprendido que la redención comienza por el cambio de percepción del alma. El místico es apolítico. El místico libra una guerra en su interior. El misticismo judío, la cábala, busca el reino de Dios en el interior del ser humano. El misticismo judío desea provocar el cambio de la conciencia. En la mente de un místico, la luz de Dios es superior a todas las formas de organización social y política. Todo místico es un ser solitario que intenta trabajar con su alma. Bueno, aquí nada más enfatizar que al decir ser solitario, no es que viva solo, lejos de su familia y que rechace a todos, no, el místico, ser solitario por el aislamiento que practica al día, a la semana, etcétera. Todo místico debe buscar aislarse mentalmente de lo que le rodea para precisamente trabajar con su alma. El reino de Dios del místico es peligroso porque cree en la libertad del alma. Y el misticismo es entender que todo el poder debe retornar al alma humana. El misticismo es una mezcla explosiva de liberalismo, anarquismo y subjetividad radical. Bueno, esto ya quedó explicado. Los cabalistas judíos de todos los tiempos han trabajado para lograr ese cambio de conciencia. La política está relacionada completamente con el poder. Para todo místico, el poder humano no se puede comparar con el poder divino. Dios es el verdadero y único poder, el Dios Ein Sof, el Dios Padre. El místico comienza trabajando su interioridad. Ese trabajo personal es comunicado a sus discípulos de modo oral. Muchos quieren elevar sus almas. Comienzan entonces a organizarse grupos de elevación espiritual y estos grupos operan como un contrapoder al poder político institucional. El místico desea unirse a Dios. Es un enamorado del reino de los cielos. No desea un reino político, ni internacional, ni nacional. No desea una revolución ideológica de derechas ni de izquierdas. El místico desea sentir las vibraciones de Dios en su interior. El místico trabaja por el amor y no por el poder. El mesianismo siempre desea el poder
y donde hay poder, no hay amor. Y por esto fue que les compartí la definición del por qué la cábala no es religión, porque la cábala busca la conciencia humana, expandirla, modificarla, sabiduría para el alma. La cábala no es sabiduría para el poder, para las estructuras políticas o político-religiosas, como lo acabamos de ver. Y así, más breve esta parte 2, pero para que tampoco quedara tan saturada la parte 1 y digerir mejor estos conceptos, creo que ya quedó claro sobre las características de una persona mística. Y quiero agregar lo siguiente. El místico, o en este caso nosotros, el místico judío, el cabalista o el aspirante a cabalista, el mecubal, se va a encargar de la unidad, de fomentar la unidad, no la división, porque el estudiante de cábala sabe que el Satán opera en la división, el Satán opera en la fragmentación. Primero divide y luego ataca. Eso tiene que ser o sea, cualquier persona que esté en la cábala, esta enseñanza la tiene que saber y enseñanza básica. Por lo tanto, eh, hoy, hoy hay mucha división en las religiones, pero antes de continuar, quiero irme a la imposición de un intermediario, ¿no? El místico, los verdaderos místicos de la historia, hay cosas que es prácticamente improbable que dijeron, porque hay cosas que personas, es que tal dice que esta persona dijo, ¿no? Ahí se hace un teléfono descompuesto. Cuando comienzas a entender a un místico, te das cuenta que hay cosas que no dijo. Por lo tanto, un místico jamás se va a poner a él mismo como intermediario, jamás. Un místico jamás va a imponer por qué, porque hay algo intocable que es el libre albedrío, tan intocable que ni siquiera el creador lo anula, al contrario lo exalta. Y hay judíos no místicos, hay un judaísmo sin misticismo, porque esto ya tendríamos que irnos mucho más atrás de que hubo movimientos contra la sabiduría cabalista. Y hasta la fecha hay judíos rabinos que discriminan a la cábala y autoridades religiosas, porque bueno, esto también se da en todas las religiones, que no fomentan la unidad, fomentan la división, la segmentación, ¿no? Sinceramente, yo no soy partidario de la división. Eh, Te separan no judío, judío, no ágida, hasta entre la misma comunidad judía, pues está bien, ¿no? Son por herencias, pero están también bien segmentados, que si los askenazis, los sefardim. Yo veo división por todos lados y es aquí donde vemos la ausencia de la mística. Cuando no hay misticismo, va a haber división. Cuando comienza el misticismo, habrá unidad y directo a la conciencia y al alma humana, como lo acabamos de decir. No es saber para enriquecer poderes políticos o religiosos. Eso tenemos que tenerlo también bien en mente. Además, si yo les pongo ahorita la imagen de 7 esqueletos diferentes, solo los huesos, dime quién es quién. Dime quién es quién. Y también el místico entiende que esta identidad física, esta limitante física, es la ilusión de la fragmentación dual. Ahí te das cuenta
cuando hay inteligencia y sabiduría. Esto es una distorsión, pero si nos vamos quitando distorsiones, quitamos piel, quitamos músculos, quitamos huesos, llegamos al alma. Y en el alma, ¿qué encontramos? Que todos venimos de la misma raíz. Y entonces, esta diferencia, si alguien está separando por esta diferencia, porque en la identidad física eres o no eres, con papeles físicos, discúlpame, pero le estás haciendo una idolatría a la imagen. Estás clasificando con respecto a una ilusión, la cual ilusión se desvanece, regresa al polvo. Esto es polvo. Y cuando vamos al polvo, todos estamos partes del polvo. En un cementerio, todos acabamos ahí. No importa qué religión seas, qué clase social seas, qué país, de qué nacionalidad seas, todos acabamos en el cementerio. Todos. Entonces, clasificar respecto a lo que es polvo y se queda en el polvo, se me hace no místico. O sea, y la Kabbalah y la Torah es para todas las almas creadas del mismo creador y que busquen el acercamiento, por supuesto. El cabalista o el aspirante a místico en el misticismo judío, nosotros ya no creemos. Yo no creo en Dios. Nosotros ya experimentamos. ¿No? Vi que hay alguien ahí en tu casa. No es que esté chismoso, es que salió, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si hay alguien en su casa, en un cuarto, tú no crees que hay alguien ahí. Tú sabes que hay alguien ahí. Creer es cuando no has experimentado. Entonces, el místico, ya no somos de creer, somos de experimentar. La emuná, somos de certeza. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Muchas gracias, maestro. Muy gracias. Sí, hermosa la clase. Bendiciones. Bendiciones. Shalom, gracias a la luz. Bendiciones. Conviértete en miembro de este canal. Dale clic al botón unirte o unirme para que puedas ver las dos membresías que tenemos disponibles. Membresía donativo y membresía conectados. Ahí verás a detalle lo que cada membresía te ofrece. Espero de corazón puedas unirte a la membresía conectados, ya que quienes son parte de esta membresía son integrados al grupo de WhatsApp y Telegram. Llevamos a cabo una reunión semanal a través de Zoom. También se realizan envíos de material PDF para fortalecer tu estudio. Conéctate más a este canal y apóyalo uniéndote a cualquiera de estas dos membresías.